Buenas tardes a todos. Ya son 15:07. Ante todo, disculpas por la demora en arrancar. Vamos empezando con la clase de hoy. Eh, Hoy voy a continuar con la bolilla 7 que habíamos empezado el otro día, que es de por sí bastante extensa, bastante larga, por la sencilla razón de que nosotros en esta bolilla vamos a ver el desarrollo del proceso de conocimiento en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Eh, Nosotros la vez anterior habíamos hablado de la clasificación de los procesos y fundamentalmente habíamos estado hablando inclusive con un ejemplo de la diferencia entre los procesos de conocimiento en general y los de ejecución en general también, repasando muy brevemente lo que habíamos hablado. Decíamos que los de procesos de conocimiento son de conocimiento amplio, es decir, no hay límites en cuanto a las cuestiones que puede proponer la parte actora, ni en cuanto a las defensas que puede oponer la parte demandada, y eso trae como consecuencia que las partes tengan la libertad de plantear, dentro de las formalidades que le impone la ley, todo tipo de cuestiones, lo cual trae como consecuencia amplitud de conocimiento del juez. El juez no tiene una visión incompleta o particionada del conflicto, sino una visión íntegra del conflicto, tan íntegra como las partes se lo quieran plantear. Es decir, si las partes le ofrecieron una versión incompleta del conflicto es por deficiencias propias de sus planteos o porque no han querido hacerlo. Y eso va a traer como consecuencia entonces esta amplitud de conocimiento, lo cual va a generar que la sentencia, una vez que esté firme, tenga autoridad de cosas jugadas en sentido material, es decir, que la cuestión ya no puede ser planteada ni en este proceso ni en otro posterior, nunca más. En cambio, en los procesos de ejecución, la parte actora no puede ir por la vía ejecutiva cuando quiere, sino cuando cuente con un título ejecutivo. La parte demandada está limitada en las defensas a los aspectos meramente formales del título ejecutivo, y esto hace que tenga una visión particionada, parcial en el sentido de incompleta, del conflicto, y el ejemplo que dábamos del pagaré, donde el incumplimiento del contrato no se podía plantear como defensa en el juicio ejecutivo, es decir, la causa del juicio ejecutivo, del título ejecutivo no se puede plantear como defensa, y por lo tanto la sentencia, una vez firme, tiene efecto de cosa jugada en sentido formal. Entonces eso ya la cuestión no puede ser revisitada, pero sí en un proceso posterior donde puedan plantearse las cuestiones que teníamos prohibidas, que teníamos vedadas en el anterior. Es decir, no hay una segunda oportunidad, sino una oportunidad para aquellas cuestiones que no teníamos oportunidad. ¿Sí? Y de esta manera, además, está salvada la garantía de defensa en juicio, porque si no, si nos quedáramos solamente con el juicio ejecutivo, y con un ejecutado atado de pies y manos respecto de un montón de cuestiones que podría introducir en el proceso, estaría violada la garantía de defensa en juicio, y por lo tanto la del debido proceso. Sí, Guillermo, decime, qué duda. A ver, la diferencia entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. Dice Guillermo, leyendo Palacios estaba viendo que el proceso de ejecución puede tener como requisito para iniciarse un título ejecutivo y también una sentencia emanada de un proceso de conocimiento de condena. ¿Esto es así? Bueno, yo todavía no me quería meter en eso porque lo vamos a ver cuando veamos los procesos de ejecución, ya un poquitito más en particular. Pero sí, Guillermo. Es decir, los procesos de ejecución en general hay de tres tipos. La ejecución de sentencia, donde lo que se ejecuta es un título judicial, ¿sí? Es decir, terminó, por ponerles un ejemplo, terminó el proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento se dicta una sentencia, condena al demandado a pagarle a la parte actora X cantidad de pesos en el plazo de 10 días. Vencen los 10 días, la plata no aparece. ¿Qué puede hacer la parte actora? Ejecutar forzosamente esta sentencia. ¿Se acuerdan la executio en la jurisdicción? Bueno, ejecutarla forzosamente. Y entonces eso es un proceso de ejecución de sentencia. ¿Sí? Eso es un título ejecutivo judicial. Algunos lo llaman también ejecutorio. Y que tiene una posibilidad de defensa todavía muchísimo menor para el ejecutado. ¿Por qué? Porque ya hubo transitado un proceso anterior. En el juicio ejecutivo,
que es el segundo tipo de proceso de ejecución, el título es extrajudicial, un cheque que pagaré el crédito del crédito emanado de un contrato de locación, el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, el crédito de expensas comunes. Bueno, esos son títulos ejecutivos. El tema es que en ese caso también las defensas están están muy limitadas. Y el tercer caso es las ejecuciones especiales, no procesos especiales, ejecuciones especiales que en la hipotecaria y la prendaria, ¿sí? Que también las defensas están muy limitadas, más limitadas que en el juicio ejecutivo. Y también es un título extrajudicial, ¿no? Es así, espero haberle respondido la pregunta. Bueno, vamos a meternos ahora en los procesos de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Los procesos de conocimiento en el Código de la Provincia de Buenos Aires, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, son tres. El proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo. En la Nación, yo les decía, el Código de Nación y Provincia durante mucho tiempo eran prácticamente idénticos. Sin embargo, el Código de Nación tuvo dos grandes reformas, una muy grande que fue en noviembre del 2001, la ley 25488, muy poquito tiempo, un mes antes de la renuncia de la Rúa, y que introduce una modificación muy grande al Código de Nación. Y una de esas modificaciones fue la supresión del proceso sumario. En Nación, los procesos de conocimiento son dos: ordinario, que es la regla general, y sumarísimo. Entonces, provincia, ordinario, sumario, sumarísimo; Nación, ordinario y sumarísimo. Volvemos a provincia. ¿Cuándo tramita por la vía ordinaria un proceso de conocimiento? ¿Cuándo por la vía sumaria? ¿Y cuándo por la vía sumarísima? La respuesta están en los artículos 319, 320 y 321. Vamos primero con el 319. Fíjense el 319. Dice: todas las contiendas que no tuvieren señaladas una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este código autoriza al juez a determinar la clase de proceso. A veces el juez puede determinar la clase de proceso. Es decir, no queda ceñido a lo que la ley le dice. De lo contrario, dice: principio general, los procesos de conocimiento, por regla, son ordinarios. Ustedes me dirán, entonces, como conclusión, ustedes me dirán, ¿significa que casi todos los procesos de conocimiento son ordinarios? Bueno, la respuesta es que no. Le diría los menos. ¿Por qué? Porque las excepciones son tan grandes, pero tan grandes, sobre todo respecto de los sumarios, es que la gran mayoría en la práctica son sumarios. Esto lo vamos a ver ahora en un minuto, el fundamento de esto. Es decir, que si nosotros decimos, todos son ordinarios menos cuando la ley dice que son sumarios o sumarísimos, ¿sí? Entonces tenemos en una bolsa grande no sé, de papelitos, los ordinarios, sumarios y sumarísimos. Y digo, bueno, vamos a sacar todos los papeles que digan sumario o sumarísimo. Cuando terminamos de sacar todos esos, nos van a quedar 3 o 4, que son los ordinarios. Un ejemplo de proceso ordinario es, por ejemplo, un incumplimiento de contrato cuando supere un determinado monto, que es el de 4.500 IUs. Sobre esto vamos a volver ahora. De lo contrario, siempre, en la gran mayoría de los casos, tramitan por la vía sumaria. Ahora, con lo que vamos a ver ahora, les va a terminar de cerrar este concepto. El 320 determina que tramitan por la vía sumaria, primero, en el inciso 1, todos los procesos de conocimiento cuando el monto reclamado sea de hasta 4.500 IUs. 4.500 IUs, que es IUs honorarios, el IUs honorarios es la unidad de medida arancelaria. Es decir, los honorarios, ustedes todavía no lo vieron, creo, pero lo van a ver en unas clases, bueno, los de teoría general de proceso no lo van a ver, porque salió de la materia, los de elementos sí, que cuando vean la ley de honorarios, los honorarios profesionales de los abogados se pueden determinar de dos maneras, de dos grandes tipos. Uno es por un porcentaje cuando el proceso es susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, cuando se reclama un monto de dinero, ¿sí? Entonces, va a ser un porcentaje
que la regla general es entre el 10 y el 25, ¿sí? Te miran entre el 10 y el 25 es una escala muy larga, muy grande, porque no es lo mismo un 11 que un 24, un 10 que un 25. Bueno, normalmente están en un 19, un 20% las regulaciones de horarios a la parte vencedora, y a la vencida, al abogado de la vencida, entre un 15, un 17, por ahí. Del monto del monto del proceso, ¿sí? Eh, porque se establece en un porcentaje porque hay un monto de dinero, cuantificable en dinero, reclamado. Ahora, inclusive si se reclama una obligación respecto de un bien inmueble o mueble registrable que pueda ser cuantificado en dinero en base al valor de ese dinero. Por ejemplo, en un juicio no sé, de división de condominio, va a ser sobre el valor del inmueble involucrado, cuya división de condominio se solicita. Está claro, es decir, que la ley inclusive establece si puede ser la evaluación fiscal o la evaluación de mercado. Si la evaluación de mercado es superior, el abogado puede pedir que sea por la evaluación de mercado, ¿sí? Ahora, hay procesos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, como por ejemplo una adopción, un divorcio, no es la disolución de sociedad conyugal, que es otra cosa. El divorcio, la ruptura del vínculo matrimonial, la disolución del vínculo matrimonial, eso no es un juicio susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Está claro? No, el vínculo matrimonial no tiene un valor en dinero, ¿eh? Más allá de las consecuencias patrimoniales que ese divorcio tenga. Eso es entonces, la ley establece una unidad arancelaria y una cantidad que es el IUS, que equivale al 1% de un sueldo del juez de primera instancia, desprovisto de aquellas cargas que dependan de antigüedad, cargas familiares, etc. El sueldo, entre comillas, básico del juez de primera instancia, el 1%. Actualmente es 1.870 pesos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que la ley lo que hace es establecer una cantidad de IUS. Entonces, para este proceso, los honorarios, X proceso, los honorarios del abogado son esta cantidad de IUS. Para el divorcio, por ejemplo, son 40 IUS. Entonces, al momento de regular honorarios, el juez cuando establece los honorarios en la sentencia de divorcio a los abogados intervinientes va a ser 1.870 por 40. Lo que le dé, eso van a ser los honorarios, ¿sí? La ley, el Código Procesal, cuando tiene que establecer algo, como por ejemplo las multas procesales también, en una suma de dinero, si lo pone en dinero, eso queda exactualizado al día siguiente. Entonces, lo que hace es ponerlo en use, porque el valor del use es un valor constante que se va actualizando, lo va actualizando la Corte mediante una acordada periódicamente. ¿Está claro? A veces en épocas de estabilidad inflacionaria, el valor del use por ahí se mantiene estable durante varios meses, y en tiempos como estos cambia cada 3 meses más o menos, ¿sí? El último valor del use es de marzo, ¿sí? Que es 1870. Entonces, ¿qué dice el 320, inciso primero? El 320, inciso primero dice, todos los juicios de conocimiento, donde el monto tomado sea de hasta 4.500 US, 4.500 US es 8.400.000 y pico mil, casi 8 millones y medio de 8.500.000 pesos, que es mucho dinero, no sé para ustedes, pero para mí es mucho dinero. Quiere decir que todos los juicios de conocimiento, donde el monto reclamado sea esa suma o menor, va a ser sumario. Ahí ya tenemos ahí a la bolsa de los sumarios entran un montón, ¿sí? Porque ojalá que ustedes en la profesión le toquen juicios por más de esa suma, pero no son de todos los días, la verdad es que no son de todos los días. Entonces, esos procesos, cualquiera sea la cuestión introducida, siempre y cuando sea de conocimiento, por supuesto, va a ser sumario, ¿sí? Ahí ya van a caer, bajo las reglas del proceso sumario, un montón de cuestiones. Todas las que sean hasta, donde el monto reclamado hasta 1.400.000 y pico mil, creo que es 470, o 4.500 U, como quieran decirlo. Como si esto fuera poco, en el inciso 2 dice, cualquiera sea el monto, todas estas cuestiones que les enumero, que dice la ley, siempre por la vía sumaria. Y ahí hay varias, algunas no muy frecuentes y otras un poco más frecuentes. Es decir, pago por consignación, división de condominio, cuestiones
de cobro de medianería, cuestiones de vecindad, condominios, muros y cercos. Bueno, las cuestiones de privación de patria potestad en realidad va por el proceso de familia. Cobro de alquileres, bueno, cobro de alquileres de bienes muebles, ahora se reformó el Código Civil y Comercial, dice que va por la vía ejecutiva. Y fíjense inclusive el inciso K, que dice, bueno, pago por consignación, juicios de escrituración, que también son frecuentes. El inciso K dice, delitos y cuasidelitos que se originados en delitos y cuasidelitos civiles y cuestiones originadas en el contrato de transporte. Acá entran todos los daños y perjuicios originados en el accidente de tránsito, que son miles. Es un proceso de conocimiento de los más frecuentes, si no el más frecuente. Entonces, un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, si se reclaman 1.000 pesos, va a ir por la vía sumaria. Y si se reclaman 50 millones de pesos, también va por la vía sumaria. Volcó un colectivo en la ruta, murieron 8 personas y otras 30 resultaron heridas. Todas en litisconsorcio activo inician juntas el proceso contra la empresa y la aseguradora. La demanda global es de, no sé, 420 millones de pesos. Va a ir por la vía sumaria, ¿sí? Porque cualquiera sea el monto, estas cuestiones van por la vía sumaria. Y después dice, en el inciso 3, los demás casos que la ley establece. ¿Hay otros casos? Sí. La división de condominio va por la vía sumaria. El juicio de desalojo va por la vía sumaria. El juicio de rendición de cuentas va por la vía sumaria. ¿Sí? El 21 establece el proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo sí es excepcional. Fíjense el inciso primero. El inciso primero dice, cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular, en cualquier forma actual o inminente, altere o restrinja explícito o implícitamente un derecho o garantía establecido en explícito o explícitamente en la Constitución provincial. Esto es lo que se conoce, fíjense que dicen lesión o restricción actual o inminente de derecho o garantía establecido en la Constitución provincial. Los derechos y garantías de la Constitución provincial son los mismos de la Constitución nacional, con otro número de artículos, otras palabras, pero son los mismos. ¿Sí? Es el amparo, sí, Vanessa, tenés razón, es el amparo. Pero, fíjense que dice, cuando se reclamase contra acto o omisión de un particular, ahora te lo explico, Sol Lorenzo, si sería competencia federal, contra un amparo de un particular. El amparo puede ser contra un funcionario, con amparo contra la administración pública, o un amparo contra un particular. Para los que ya cursaron, que creo que ahora, antes se llamaba constitucional, ahora hace muchos años se separaron en humanos y derecho constitucional, calculo que en humanos, si ven ahí amparos, habrán visto, se acordarán de Siri y Cot, ¿no? Que son los dos precedentes jurisprudenciales que hacen nacer en el derecho argentino de alguna manera la figura del amparo. El amparo nace como contra un reclamo cuando la autoridad pública o la administración pública o un funcionario público lesiona o restringe un derecho constitucional. Sin embargo, después en COT se amplía a la posibilidad del supuesto que esa restricción venga de un particular. Es decir, la restricción del derecho constitucional no puede venir solamente de la autoridad pública. Imagínense que ustedes tienen un menor, está anotado en un colegio privado, en una institución educativa de carácter privado, y cuando va el primer día de clase no lo dejan entrar, porque dicen que le aplican una suerte de derecho de admisión y dicen que no, pese a que él estaba inscrito, había pagado la matrícula. Ahí hay una alteración, una afectación de un derecho constitucional, el de la igualdad, de aprender. Si necesita una vía procesal rápida, que es el amparo precisamente, es una vía urgente, obviamente acompañado de una medida cautelar de no innovar, a los efectos de que momentáneamente, de que ya mismo lo restituyan, mientras tramita el amparo,
a las clases, que le den la posibilidad de asistir a clases, y esa alteración no viene de una autoridad pública, viene de un particular, un colegio privado, ¿está claro? Entonces, en ese caso también se puede recurrir a la figura del amparo. ¿Y por qué vía procesal va a tramitar? La más urgente posible. ¿Cuál va a ser? El proceso sumarísimo. Respecto de lo que me pregunta Lorenzo de no sería competencia federal. Sería competencia federal, es decir, acá separemos lo siguiente. Si el amparo viene, si la restricción viene de una autoridad nacional, la restricción de derecho constitucional viene de una autoridad nacional, la competencia será federal por la ley de amparos. La ley nacional de amparos, curiosamente, la ley de protección de derechos constitucionales en la Argentina es una ley de la dictadura. La ley 16986 es de la época, creo que de Onganía. Y todavía está vigente. Y si proviene de un particular en la ciudad de Buenos Aires, será competente la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. Y en provincia, si viene la restricción, viene de una autoridad provincial, por ejemplo, en el ejemplo que yo le daba, el mismo, supongamos que esto ocurre en una escuela provincial, ¿sí? Entonces, en ese caso, el amparo será competencia provincial, pero tramita ahí en la provincia de Buenos Aires hay una ley de amparo, es decir, que regula el proceso de amparo, pero cuando es contra actos de autoridad pública. Y si la afectación viene, y este es el ejemplo del 321 inciso primero, una autoridad, un particular de provincia, entonces ahí sí por la vía sumarísima, y va a tramitar en la justicia civil y comercial. ¿Está claro? Cuestiones que veces sobre puntos regidos de la Constitución, no encuadraría ahí. Sí, lo que pasa que tiene que ser, Lorenzo, tiene que ser cuando, recordá que va a ser competencia federal, cuando la discusión radica sobre la interpretación directamente y exclusivamente el objeto del proceso es la interpretación de una norma constitucional. Vos en un amparo, en realidad, no estás si bien estás aplicando una norma constitucional, el objeto del proceso es, en el ejemplo que yo le daba, es la defensa de un derecho constitucional y la restitución del menor a las clases. ¿Está claro? No, sí, yo dije, tenés razón, Vanessa, siempre tramita por la justicia civil y comercial. No, te dije mal. El amparo puede ser iniciado, si bien todos son el amparo contra actos de particulares sí tramitan en la justicia civil y comercial. Ahí sí tramitan en la justicia civil y comercial. El amparo contra actos de la autoridad pública, no. Puede caer, todos son competentes, todos los jueces son competentes. Sí, en el correccional también puede ser, pero cuando es amparo contra actos de la administración pública, ahí todos los jueces son competentes. El amparo contra los particulares, no, civil y comercial. Entonces, el amparo, el menor que va a la escuela provincial y no lo dejan entrar el primer día de clase, interna el amparo, puede caer inclusive hasta en un tribunal de trabajo, ¿sí? En todos. De hecho, inclusive, en una época se permitía que el amparo se inicie todos los jueces eran competentes y lo iniciabas directamente en un juzgado, cualquiera. Y muchas veces esto permitía un poco la elección del juez y muchas veces acudían a un juez que tenía criterios que sabías que podían llegar a ser favorables. A un juez, que era el doctor Arbizu, ya fallecido, el comercial 11, que tenía criterios muy particulares, generalmente en pro de la parte más débil, entonces, y que tenía un criterio muy solidarista, a eso me refiero con particulares, que por ahí otros no lo tenían, y entonces muchos acudían a ese juez. Entonces, después esto se cambió y se dictó una acordada donde los amparos entran por receptoría y se sortea. Pero se sortea entre todos. El amparo contra acto de autoridad pública, aclaro. Y se sortea entre todos, es decir, entre todos los órganos judiciales del departamento judicial. Entonces, puede caer en un tribunal de trabajo, puede caer en un correccional, puede caer en familia, puede caer en civil. ¿Sí? Sí, ya vi, Rosela, que me van quedando pocos minutos y después reiniciamos con el mismo ID y contraseña. Pero todavía tenemos unos minutos más. Les decía, el inciso 2, entonces, juicio sumarísimo. Primero, amparo contra actos particulares. 2, demás casos previstos en el código o en otra ley. ¿Hay demás casos previstos
en el código de proceso sumarísimo? Sí, son los llamados interdictos. Esto no lo vamos a ver en esta, lo vamos a ver en Derecho Procesal Civil y Comercial, pero los interdictos son vías procesales rápidas para poder, están a partir del artículo 600, para poder adquirir, retener, recuperar la posesión de una cosa, y también para poder impedir y detener la realización de una obra nueva. Imagínense de que hay un inmueble que está usurpado, más allá del delito penal de usurpación. Civilmente yo podría interponer un interdicto, que algunos también lo llaman acción de despojo, para poder recuperar la posesión de ese inmueble. La ley establece para estos casos un proceso lo más rápido posible, más allá de que a veces hay una delgada línea y una zona bastante gris entre el interdicto y el desalojo. Les digo antes que me lo pregunten. No nos vamos a meter hoy en eso. O imagínense, por ejemplo, en el caso del interdicto de obra nueva, cuando un vecino empieza a construir un inmueble invadiendo parcialmente mi terreno, y entonces, si yo voy por vía procesal que sea extensa, larga, cuando tenga sentencia firme, que me diga que tengo razón, ya me edificaron un edificio de 30 pisos y hay 45 familias viviendo adentro. Entonces, necesitamos una vía lo más urgente posible. Ese es el interdicto de obra nueva, a los efectos de detener una obra y destruir lo poco que se haya construido si se construyó algo. ¿Está claro? Por eso está establecido el proceso sumarísimo. Y en otra ley, ¿hay un juicio sumarísimo? Sí, y eso ustedes ya lo saben, lo vieron en la bolilla 5. En las cuestiones donde se invoca la ley de defensa del consumidor. Recuerden que la ley 24240 dice, el proceso más rápido en cada una de las jurisdicciones. ¿Cuál es el proceso más rápido en la provincia de Buenos Aires? El sumarísimo. Y de hecho la ley, la 13133, dice que van a tramitar las cuestiones por proceso, por la vía sumarísima. ¿Está claro? Cuando ustedes invocan la ley de defensa del consumidor como fundamento de la pretensión, la cuestión tiene que ir por la vía sumarísima, lo cual además es muy importante, que vamos a ver más adelante que al demandado, a su vez, le priva de plantear algunas cuestiones, y el proceso además va a tener términos más cortos y va a ser más rápido. Inclusive el recurso de apelación se concede con efecto devolutivo, significa que mientras se apela la sentencia se puede hacer cumplir la sentencia. Entonces, es muy importante cuando uno invoca la ley de defensa del consumidor, cuando sale el primer despacho del juez, al cual vamos a hacer menciones en un rato, ordenando el traslado de la demanda, es muy importante que ustedes vean que ordenaron el trámite por la vía sumarísima. ¿Sí? Y si no ordenaron el trámite por la vía sumarísima, van a tener que pedir, y se lo comió el juez, no se dio cuenta, van a tener que plantear lo que se llama una revocatoria, lo van a ver en la bolilla de recursos, para que lo modifique el juez y ordene el trámite por la vía sumarísima. ¿Sí? Antes de que se me acabe el tiempo de este Zoom y antes de retomar en el que sigue, yo les mandé ayer a través del campus virtual un mensaje y les subí un par de cosas, un modelo de demanda y un modelo de contestación. Entren en el modelo de demanda, ¿sí? Yo por ahí no se los dije, pero lo ideal si lo hubiesen, si en la medida de lo posible impreso, o si lo pueden visualizar de alguna manera, por ahí si están con la computadora y también con el celular, si lo pueden ir visualizando con el celular o viceversa, porque vamos a meternos ahora ya en cómo tramita un proceso de conocimiento, ¿sí? Empezando por la demanda. Bueno, antes que se corte lo que esté hablando, si hace algo de este Zoom y ya arrancamos con el otro.